aspectos históricos de la criminalística. Comenzamos por la historia de la humanidad. De esto no está de más retomar algo de historia general en donde la mayoría de las especies de primates, incluidos los simios africanos, viven en grupos sociales de diferentes tamaños y complejidad. Dentro de los grupos, los individuos a menudo tienen papeles multifacéticos de acuerdo con su edad, sexo, estatus, habilidades sociales y personalidad. El descubrimiento en 1975 en Adar, Etiopía, de un grupo de varios individuos Australopithecus afarensis que habían fallecido junto hace 3.2 millones de años parece confirmar que los homínidos primitivos vivían ya en grupos sociales. Los científicos han denominado a esta colección de fósiles la primera familia. Uno de los primeros cambios físicos en la evolución de simios a humano, la reducción del tamaño de los caninos en el macho, indica asimismo un cambio en las relaciones sociales. Los simios machos a veces utilizan grandes caninos para amenazar o a veces luchar contra otros machos de su especie, normalmente para acercarse a las hembras o luchar por territorios o alimentos. La evolución de los caninos pequeños en los australopitecinos implica que los machos o bien habían desarrollado otros métodos de amedrentamiento o se habían hecho más cooperativos. Además, tanto las hembras como los machos tenían caninos pequeños, lo que indicaba una reducción del dimorfismo sexual con respecto a los simios. Sin embargo, aunque en los australopithecinos disminuyó el dimorfismo sexual en cuanto a tamaño de los caninos, los machos todavía eran mucho más grandes que las hembras. Hasta mucho tiempo después, puede que la vida social humana no comience a diferenciarse mucho de la de los simios. Los científicos piensan que algunos de los cambios más significativos que posibilitaron el paso de la vida social simiesca a la típicamente humana tuvieron lugar en especies de género Homo, cuyos miembros muestran un dimorfismo sexual todavía menor. Estos cambios, que debieron tener lugar en diferentes momentos, incluyen un prolongado tiempo de maduración de los recién nacidos que comprende un periodo posterior durante el cual estos requieren un intenso cuidado por parte de los progenitores, vínculos especiales que llevan a un macho y a una hembra a compartir actividades y aparearse, lo que recibe el nombre del emparejamiento, y la focalización de la actividad social en un campamento o refugio seguro situado en un lugar especial conocido por miembros del grupo o de la familia. Las civilizaciones, sociedades avanzadas que poseen una unidad histórica y cultural, se desarrollaron de la mano de la aparición de los excedentes de producción de alimentos. Las personas de estatus elevado utilizaron a veces los excedentes como forma para pagar el trabajo y crear alianzas entre grupos, a menudo para luchar contra otros grupos. De esta forma, los pueblos de mayor tamaño podían convertirse en ciudades, estados, centros urbanos que se autogobernaban, incluso imperios que cubrían vastos territorios. Al disponer de un excedente de producción de alimentos, muchos individuos pudieron trabajar exclusivamente en puestos políticos, religiosos o militares, dedicarse a vocaciones artísticas u a otras habilidades. Esto también permitió a los gobernantes controlar a los trabajadores. Como en el caso de los esclavos, todas las civilizaciones se desarrollaron en base a este tipo de divisiones jerárquicas de estatus y vocación. La primera civilización surgió hace unos 7000 años en Sumeria, en lo que actualmente es Irak. Sumeria surgió creciendo poderosa y próspera hasta hace aproximadamente unos 6000 años, cuando se fundó la ciudad-estado de Ur. La región de Sumeria, conocida como Mesopotamia, era la misma región en donde los seres humanos habían domesticado por primera vez animales y plantas. También surgieron otras civilizaciones en el Valle del Nilo, en el noreste de África, el Valle del Indo, en el sur de Asia, el Valle del Río Amarillo, en el este de Asia, los valles de Oaxaca, México y la región del Yucatán en Centroamérica, así como también la región de los Andes en Sudamérica. Todas las civilizaciones iniciales tenían algunas características comunes, como por ejemplo un cuerpo político burocrático, un ejército, un cuerpo de liderazgo religioso, grandes centros urbanos, edificios monumentales y otras obras de arquitectura, redes comerciales y excedentes de alimentos obtenidos mediante sistemas intensivos de labranza.
Muchas de las civilizaciones iniciales también tenían sistemas numéricos, matemáticos, astronómicos, con calendarios y de escritura, así como también redes de carreteras, un cuerpo legislativo formalizado e instalaciones para la educación y para el castigo de infracciones. Con la aparición de las civilizaciones, la evolución humana entró en una fase totalmente diferente. Anteriormente al ser humano había vivido en grupos familiares pequeños, básicamente expuestos y controlados por las fuerzas de la naturaleza. En la actualidad, varios miles de años después de la aparición de las primeras civilizaciones, la mayoría de los humanos vive en sociedades de millones de individuos. Parece que la cultura seguirá evolucionando rápidamente y en direcciones imprevisibles, y que estos cambios a su vez influirán en la evolución física del Homo sapiens y de cualquier otra especie humana futura. Podemos decir que después de que se da este proceso de socialización es cuando se comienzan a surgir los problemas. De hecho, no podríamos negar que desde la edad bárbara existe el delito, porque desde el momento que existe el derecho de uno existe de manera inalienable el riesgo de que ese derecho le sea arrebatado por alguien más fuerte. Desgraciadamente, la historia del mundo se ha vuelto un tanto violenta en la historia. Para la criminalística, podremos decir que se divide en lo siguiente. Etapa bárbara. Grecia, Roma, Francia, España, India, Irlanda. En esta época podemos decir que, según la doctora María de Lourdes Fernández Ancona, que en estos tiempos se caracteriza por las parcas infamantes o estigmatizantes, que lejos de ser una pena era la manera de identificación de los sujetos activos que atentaron contra la sociedad, de entre las cuales se tienen conocimiento de algunas, como lo eran la marca con fuego a los esclavos que se fugaban, el hierro candente a los esclavos, el fuego en forma de flor de lis en la frente de delincuentes comunes, la letra B a los ladrones, la W a los reincidentes, gal a los presos en galeras. Herramienta de rostros o brea fundida a los reos. Nos podemos dar cuenta de que en esta etapa la creación de sistemas de identificación de manera, si bien es cierto, prehistórica, pero se intentaba el tener un control con las personas que eran delincuentes. Un método, lógicamente, que de identificación. Etapa precursora de las ciencias. En esta etapa ya se comienza a dar un valor a la dignidad del hombre, ya comenzamos a tener la tan característica inquietud de la ciencia, se inicia la idea de investigar los delitos y apresar a los delincuentes, investigar antes de castigar. Se inicia la humanización de las penas, con los anteriores a becarias en China. Ya en el año de 650 ya se tenía una manera de hacer la identificación de los pulpejos dactilares en pinturas rupestres de porcelana. En 1643, en Italia, Cospi inicia un tratado de policía científica. Como podemos apreciar, ya comienza a quedar un rezago la pírrica idea del castigo antes de la investigación. Ya los procesos penales comienzan pro la etapa de cientificidad en Europa. Etapa científica. En esta etapa ya quedan atrás toda clase de imperismo y, como lo describiremos a continuación, ya le dan de manera real avances en materia de criminalística y ciencias penales. En Francia, Vidocq crea la Sûreté. En 1823, Purkinje funda un estudio sobre la discología y el órgano cutáneo. En 1829 se crea en la calle de Von Henry Fielding un agrupamiento de investigación. En 1833 nace el primer antecedente de la antropometría o fotografía forense con Bertillon y el famosísimo Bertillonaje. En 1842 se funda Scotland Yard,
William Herschel, en la India, ya comienza su estudio en identificación y hace una manera de impresión dactilar. En 1893, un personaje importante hace su aparición, Hans Cross, con su manual del juez, da el nombre de criminalística. En 1910 se funda el primer laboratorio de criminalística con Locard. En 1914, en México, ya se tiene el primer centro dactiloscópico por Abreu Gómez. Algunos autores refieren también una etapa más, la cual es de desarrollo tecnocientífico, la cual no nos parece apropiado de tocar en este momento, ya que no nos aporta mayores avances que la creación del FBI. Concepto de criminalística. Para poder entender lo que es el concepto de la criminalística, es necesario comenzar a abarcar los puntos centrales desde la definición coloquial de la criminalística. En este sentido, el diccionario Bufete Jurídico nos señala: criminalística tiene como finalidad el descubrimiento del delito, se refiere al cómo, dónde, cuándo, y obviamente la definición que se nos presenta está muy reducida en concepto, ya que la criminalística no solo tiene como finalidad el descubrimiento del delito, sino la explicación de los hechos históricos. Por otra parte, para Irma Amuchateagui, la criminalística es, al igual que la medicina forense, esta disciplina basada en conocimientos científicos es de ayuda invaluable en la investigación del delito. Balística, dactiloscopia y el retrato hablado son algunos de los ejemplos que evidencian la valiosa aportación de dicha disciplina. La definición de Irman creemos que carece de fundamento válido, toda vez que encuadra a la criminalística en ser una disciplina, cosa que no está más alejado de la verdad. Durante mucho tiempo la criminalística intentó ser descentralizada de la criminología y ganar su independencia como ciencia auxiliar. Si bien es cierto, la criminalística no es una ciencia que forma parte de la dogmática jurídica penal, tampoco lo es que sea una disciplina auxiliar del derecho. Toda vez que, como lo refiere el mismo doctor Ángel Gutiérrez Chávez, rama de la ciencia forense que utiliza todos sus conocimientos y métodos para coadyuvar de manera científica a la administración de justicia. La definición del doctor Ángel Gutiérrez es una definición un poco más en forma. En efecto, la criminalística es una ciencia y como tal tiene un objeto de estudio, y ese objeto de estudio no es el delincuente, sino es el material sensible que se encuentra en el lugar de los hallazgos. Cosa que es muy importante. Tal vez la mejor definición, la que más desmenuza la labor de la criminalística, es la hecha por el doctor Rafael Moreno González. Es la disciplina que aplica fundamentalmente los conocimientos, métodos y técnicas de investigación de las ciencias naturales en el examen del material sensible significativo, relacionado con un presunto hecho delictuoso, con el fin de determinar en auxilio de los órganos encargados de administrar justicia su existencia, o bien reconstruirlo, o bien señalar la intervención de uno o varios sujetos. Por su parte, Malo Camacho refiere como ciencia no normativa, sino causal explicativa le corresponde el conocimiento de todos los métodos de la investigación científica útiles para el objetivo de determinar, en el caso concreto, la existencia del delito y la responsabilidad de los inculpados en su comisión. Del estudio de estas definiciones, a reserva de que pueden ser severamente criticadas en un primer momento, en la del maestro Rafael Moreno González, toda vez que él, como estudioso de la criminalística, debe sostener que gracias a la eficacia de sus métodos, ésta ha dejado de ser disciplina para convertirse en ciencia, lo cual no está supeditada al auxilio del proceso penal, sino del derecho en general, y no solo es una ciencia causal explicativa, toda vez que la criminalística utiliza un método inductivo y deductivo dependiendo de la situación en la que ésta se encuentre, dependiendo del lugar de los hechos y del presunto hecho delictivo en el que se encuentra. De manera como una breve conclusión, podremos definir a la criminalística como una ciencia auxiliar del derecho, lo cual se encargará a través de la utilización de una metodología de buscar los indicios en un presunto hecho delictivo, con el afán de determinar cuáles de esos pueden convertirse en evidencia para así descubrir la verdad histórica de un hecho presuntamente delictivo.
La criminalística comienza con el sentido humano respecto del esclarecimiento de la verdad histórica que sucede en la realidad. La criminalística, no por el simple hecho de ser una ciencia que se encargue del estudio de los indicios, con el fin de convertir las evidencias necesarias para llegar a la verdad histórica. Para conseguir estos fines, los cuales podríamos decir que forman parte esencial de la criminalística, es necesaria, como toda ciencia relacionada con aspectos sociales, que tenga un sentido humano, es decir, la criminalística no es solo una ciencia fría, sino es una ciencia que ataca la manera exógena del actuar del victimario, y misma que utiliza métodos naturales y científicos que se utilizan en otras ciencias como la química, la biología, la medicina, entre otros, con el objeto principal de ser un auxiliar y de ser perito de la razón que lleve a los jueces a tomar decisiones en base técnicas científicas, las cuales mediante la metodología pericial queden completamente determinadas. Podemos decir que la criminalística tiene diferentes principios y diferentes fines. Entre los fines podemos diferenciar uno mediato y uno inmediato. El fin mediato es el mismo cual es el más importante socialmente. Consiste en darle a la autoridad competente los datos técnicos, jurídicos y científicos para el ejercicio de la acción. Y el fin inmediato es la determinación de la existencia de un hecho delictuoso, su reconstrucción y la investigación de quienes en un momento dado participaron. La criminalística ha sido una ciencia vieja y muchos de los teóricos actuales, por desconocimiento de los métodos modernos, siguen cometiendo los errores de someter a la criminalística sobre aspectos teóricos un tanto cuanto viejos. La criminalística moderna ya no solo depende del perito o el especialista que vaya a la escena de los hechos o hallazgos, sino que ya depende de muchas ciencias auxiliares que antes no se tenían, entre las cuales se tiene a los peritos de huella genética y las condiciones técnicas actuales, para poder determinar la absorción atómica y técnicas tan modernas utilizadas actualmente en las procuradurías conocidas como luminol o la identificación de huellas con cianocrilato, como manera moderna para pulpejos dactilares. Como lo habíamos mencionado, la criminalística tiene sin duda varios aspectos a manera de principios básicos. El primero, el principio de intercambio, el cual es un principio sumamente importante, ya que nos determinará un número de postulados interesantes. Primero, ninguna persona que comete un hecho delictuoso es inexistente para la ciencia. Segundo, toda persona que se traslada de un lugar a otro intercambia indicios identificables de los lugares donde estuvo. Todos los delincuentes, por más meticulosos que sean, dejan indicios para determinar su responsabilidad en el lugar del hallazgo. El principio del intercambio es fácil de explicar. Te lo comento brevemente. El sujeto A vive en un departamento en tal colonia. Como dato principal, su alfombra es de color rojo. El sujeto B llega a la casa. El sujeto A, proveniente de un lugar donde horas antes había cavado un orificio para enterrar algo. El sujeto A es agredido y le es arrebatada la vida. Y luego lo encuentran enterrado, pero se identifica a través del intercambio que existe en los zapatos del probable. Toda vez que se puede rescatar una fibra color roja de la suela de sus zapatos, asimismo la tierra que presentada a sus zapatos corresponde a la misma tierra en el cual es encontrado el cadáver del sujeto A. Por lo tanto, existe un intercambio entre el lugar de la tumba y la alfombra roja.